Así que os damos la bienvenida a esta segunda sesión del foro Crecer Innovando Lab Nucía sobre destinos turísticos, deportivos, inteligentes y sostenibles. Este foro es una iniciativa promovida y financiada por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador que hemos organizado desde el CEI Elche junto al Ayuntamiento de la Nucía y más concretamente junto al Laboratorio de Empresas Lab Nucía. Y bueno, si estuvisteis la semana pasada y nos acompañasteis en la inauguración de este foro, estuvimos hablando de las estrategias y acciones que se están desarrollando en la Comunidad Valenciana para fomentar el turismo deportivo sostenible, y hoy ponemos el foco de atención en la aplicación de herramientas digitales dentro del turismo deportivo y en cómo pueden ayudar a generar estrategias dentro del sector con las que mejorar la experiencia de cliente. Y para ello contamos con Gerson Beltrán. Hola, Gerson. Hola, muy buenos días. Y bueno, antes de darle paso, sí que me gustaría hacer una breve presentación de quién es Gerson, que yo creo que la mayoría seguramente lo conoceréis, pero bueno, por si hay alguien que todavía no lo conoce, contaros que Gerson es geógrafo, es doctor en desarrollo local y territorial por la Universidad de Valencia y responsable de marketing y datos en Play and Go Experience, una empresa valenciana que desarrolla experiencias digitales gamificadas y plataformas de datos inteligentes. Además, es profesor en la Universidad Oberta de Cataluña, así como en otras entidades e instituciones, y evaluador en varias revistas de investigación. Y como veis, tiene un currículum extenso que nos va a llevar durante una hora a hablar del valor de las herramientas digitales para implementar estrategias dentro del turismo. Como la sesión anterior, y si habéis estado en otros foros, Crecer Innovando, comentaros que vamos a partir de una presentación por parte de Gerson sobre el tema que hoy nos reúne aquí, y posteriormente pasamos a un debate coloquio en el que os invito desde ya a hacer vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas o incluso en el chat. Sentiros libres de preguntar lo que queráis, que lo que intentamos con este tipo de iniciativas es pues, fomentar ese diálogo y generar pues, esa interacción con vosotros. Así que sin más dilación, Gerson, cuando quieras. Muy bien, pues nada, lo primero, muchísimas gracias, como siempre, a CEI IBACE, a la NUCIA, a CEI Elche, a la NUCIA y a todos los organizadores de este evento. Y encantado de estar aquí con vosotros otra vez a intentar aportar algo de valor, ¿vale? Espero no repetirme con gente que me puede haber visto, porque al final... Pero bueno, vamos a intentar hacer una pequeña presentación, no tan pequeña, que luego se compartirá con toda la gente. Y bueno, pues más o menos la mitad de tiempo y la otra mitad espero que haya preguntas o podamos debatir un poco sobre estas herramientas digitales en turismo deportivo. Voy a combinar un poco la parte más... compartir. Ay, espera, compartir pantalla. Antes de eso, vale, perfecto. Bueno, compartimos pantalla. Lo estáis viendo. Bueno, entonces antes deciros que vamos a combinar de alguna forma parte tanto más teórica como parte más práctica, ¿vale? Para que intente ser útil poner ejemplos prácticos, pero que al final se quede una base, ¿no? Esa es, es mi parte de profe. Bueno, no me enrollo más, que si no... Bueno. Como ya me han presentado, pues no hace falta que me presente otra vez. Soy Gerson Beltrán, geógrafo, y temas vinculados con la geolocalización, el geofriki, como queráis llamarlo, y trabajo en Play and Go Experience, como ha comentado. Bueno, al final ayudamos también a las organizaciones a mejorar en la transformación digital a través de distintas herramientas que iremos viendo luego, ¿no? Sobre todo vinculados con gamificación y geolocalización. Y siempre vinculado también con el webinar que tuvisteis anterior al mío, vinculado con nuestro compromiso medioambiental, con los objetivos de desarrollo sostenible y siempre intentando de forma transversal que todo lo que hagamos tenga un impacto social y medioambiental positivo en la sociedad, valga la redundancia. Bueno, tenemos básicamente dos servicios de gamificación. No me estoy vendiendo, es para explicar lo que luego hablaremos, ¿no? Gamificación, al final gamificar es motivar a los usuarios a hacer algo. E inteligencia es obtener datos de sus usuarios y convertirlos en conocimiento para las organizaciones. Es un poco los dos servicios que aportamos. Pero antes de empezar a hablar de tecnología, de herramientas, etcétera, siempre me gusta hacer una pequeña introducción hablando de que vamos a comentar o del mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Que es cada vez más fascinante. Y siempre me gusta decir que no se trata de tecnología interestelar, no vamos a hablar de aquí de cosas superatómicas, de una tecnología como esta magnífica película de Interestelar, sino vamos a hablar de cosas
que al final están en nuestro día a día y no tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con los objetivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Alicia le dice al gato en ese maravilloso cuento de Lewis Carroll, dime gato cuál es el camino correcto. Y el gato le dice, ¿dónde te diriges? Pues no lo sé. Y el gato le dice, si no sabes dónde vas, poco importa el camino que tomes. Es decir, lo importante siempre es el camino, lo importante es el objetivo, perdón, y el camino que tracemos hasta ahí. Que lo hagamos con o sin tecnología, lo veremos, ¿vale? Y eso en lo que es deporte y turismo deportivo está muy claro, ¿no? Que al final hay que plantearse un objetivo y recorrerlo. No se trata de la tecnología, sino de saber lo que queremos. Eso tiene que ver con las herramientas. La tecnología siempre es una herramienta, nunca es un fin. Y como herramienta, como muy bien dice Andy Stallman, no se puede usar un mapa viejo para descubrir un nuevo mundo. Al final lo que estamos haciendo es intentar utilizar herramientas evolucionadas al día de hoy. Entonces no podemos coger la forma que teníamos de trabajar antiguamente e intentar, ¿no? No podemos coger un PDF simplemente y colgarlo en Facebook. Hay que trabajar de otra forma las herramientas y adaptarnos a este nuevo mundo. Y un nuevo mundo que además tiene que ver mucho con las generaciones, ¿no? Las generaciones de los baby boomers, la generación X, en la que me incluyo, la época de grunge, en los 90, la generación Z, los millennials, es decir, cada generación tiene de alguna forma el cerebro estructurado con una serie de elementos digitales vinculados con Amazon, con marcas, con Toyota, con Netflix, con Apple, con PlayStation, etc. Y en función del público tenemos que acercarnos de una forma. Y el turismo deportivo también tiene que ver con esto. Pero además es que esto sigue evolucionando y de nuevo Adrian Stallman nos dice que al final no hay tantas generaciones, no está la X, la Z, la J, se nos acaba el vocabulario, el abecedario, sino que todos somos la generación Netflix. Queremos consumir contenido cuando queremos, dónde queremos y cómo queremos. O sea, el contenido consumido como nos da la gana. Somos como Netflix y elegimos. Y entonces, si eso es como actúa el consumidor, nosotros como oferta, si generamos turismo, hacemos turismo deportivo, participamos de él, tenemos que dar esas posibilidades de que uno consuma la información que le damos, dónde, cuándo y como quiera. Porque es lo que va a hacer, va a estar eligiendo. Y además hay que basarse siempre, siempre, siempre en datos objetivos. Datos objetivos. ¿Por qué hacen deporte los españoles? Sobre todo si está en forma. Luego por temas de salud, luego por diversión. Bueno, pues en función de estos datos vamos a ofrecerle una información a los usuarios. Pero vamos a basarnos en datos, no en intuiciones de, bueno, voy a hacer una aplicación o voy a hacer esto para deportes porque está chulo y es moderno. No, vamos a hacer algo o vamos a comprar una tecnología porque cumple una serie de objetivos, ¿no? En este caso. Porque al final, aunque parezca mentira, estamos hablando de tecnología, pero más humanidad y menos tecnología, ¿no? Decía Einstein, que además no lo decía él, bajo he puesto que la frase al final se atribuían a Einstein, pero no es suya, que temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra capacidad, nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas, ¿vale? Y entonces veis la nueva forma de hacer deporte, por ejemplo, en la playa, ¿no? Con vóley playa con smartphone. Pues un poco esta cosa tan kafkiana y quizás tan estúpida es lo que está pasando muchas veces, ¿no? Al final tienes delante un paisaje, tienes delante un espacio para hacer deporte, para hacer turismo, para respirar y al final lo estás haciendo a través del móvil. No se trata de eso, no se trata de aislarse de la realidad. Pero sí que es verdad que se trata de unir mundos. ¿Por qué? Porque hay muchos mundos. Ya no es el mundo físico, ya no es el mundo digital de Facebook. Nosotros nacemos un poco del ámbito Play and Go de Pokémon Go. Pokémon Go al final es una aplicación que tiene dinámicas de deporte por todas partes, ¿no? Asciende el rango, liga de combates, todo tiene que ver con el deporte. Entonces, el propio Pokémon Go podemos hacer de alguna forma deporte. Se puede salir a andar, a cazar Pokémon, a buscarlos. Eso te hace caminar, eso es sostenible, no tienes que ir en coche. Te puedes desplazar a sitios muy bonitos. Es decir, puedes establecer estrategias de turismo deportivo dentro de, aunque parezca mentira, de un mundo mixto virtual como es Pokémon Go. Entonces, son nuevos escenarios que tenemos que tener en cuenta. Quizás no para todos, pero son nuevos espacios donde también se puede relacionar el off, el on, lo digital y lo físico. O, por ejemplo, Fortnite, ¿no? Fortnite será deporte oficial en institutos y universidades en Estados Unidos. Es decir, no es ninguna tontería. Estamos hablando de que había una asociación con tema de Epic Games que ha creado Fortnite y van a hacerlo como una especie de deporte. Pues ahí también tenemos que tener en cuenta que Fortnite también es un espacio donde pueden participar. Y de hecho, hay un paper que se dice científico, que dice, por ejemplo, aquí un nuevo juego deportivo, propuesta de innovación y gamificación basada en el videojuego Fortnite. Es decir, no son juegos como, vamos a hacer un jueguecito. No, no, son juegos serios. Esto es gamificación también. Estamos
utilizando otros espacios para jugar y para conseguir otras cosas, en este caso, hacer deporte. E incluso, si nos vamos a Minecraft, Minecraft, que es otra generación de mundos virtuales, hay una empresa que es Geocraft, que lo que hace es reproducir los mundos reales en virtual. Y luego en Minecraft encontramos un montón de skins, ¿no? Que se llama de trajes vinculados con el deporte. Entonces también ahí se está haciendo deporte. Tenemos que tener en cuenta eso, que ya no es el deporte solo de correr la maratón de Valencia o hacer la vuelta ciclista a la provincia de Alicante, que es mucho más. Hay que combinar siempre lo digital y lo físico. Y si vamos a eso, nos encontramos con el famoso metaverso, ¿no? Que ahora se ha lanzado. La palabra del 2022 va a ser esta seguramente, que no se la ha invitado Matt Zuckerberg, lo ha tomado de otras novelas ya de hace bastantes años, como esta que os he puesto aquí, pero el metaverso también es muy interesante a nivel deportivo, porque permite cumplir esos elementos objetivos que hemos dicho antes de vamos a hacer deporte, vamos a cuidar nuestra salud, vamos a entretenernos, que es lo que uno quiere. Vamos a poner un pequeño vídeo para que veáis dónde puede evolucionar el deporte en ese metaverso, esa mezcla entre real y virtual. ¿Vale? Aunque parezca muy futurista, está más cerca de lo que aparece de la realidad. Hay una parte primera que no me gusta porque es de boxeo, que no es lo mío, pero luego la de básquet mola mucho. Donar por volumen. ¿Vale? Al final se trata de hacer deporte, pero de combinado con hologramas y con otras personas. Pues el spinning se podría hacer así. Estás en casa físicamente, pero digitalmente estás en otro entorno. Puedes hacer esgrima con otras personas. Tú estás físicamente, pero con gafas de realidad virtual estás viendo y estás haciendo ejercicio, te estás moviendo. ¿Vale? Bueno, ha salido aquí. No ha salido... A ver, un segundito. Perdonad porque tenía que haber salido... A ver, este que creo que ha saltado otro, ¿eh? Voy a poner este. También se está entrenando de forma virtual, ¿no? A nivel de boxeo. Una especie de videojuego. Fijaos este otro que viene ahora, del básquet. Ya porque yo juego a baloncesto y me encanta. Pero nos podemos enfrentar a amigos virtuales. Bueno, como veis, simplemente como ejemplo para que veáis todas las posibilidades que ofrece. Y esto no es algo futurista, ya existe, ya hay por ahí vídeos que me he puesto de gente que despliegas virtualmente en una mesa de ping-pong en la oficina y te pones a jugar y no está físicamente más que tú, el resto es todo virtual. Bueno, pues para que veáis un poco hacia dónde va todo. Pero al final a mí me gusta hablar no solo de tecnología, sino de tecnología en red. ¿En red por qué? Porque está conectada. Está conectada, en nuestro caso, hablamos de tres tipos de... La tecnología es un medio siempre, es una herramienta que se alimenta, consume datos como materia prima y que genera una comunicación a través del marketing, ¿no? Esto está vinculado con una trilogía de libros que publiqué con Jorge del Río el año pasado y que hemos desarrollado sobre geografía en red y, en este caso, hablando de tecnología en red. Y eso es lo que voy a hablar. Al final, decimos que la tecnología en Play and Go siempre está al servicio de las personas y al hablar de herramientas digitales en turismo deportivo, yo creo que podemos hablar con ejemplos prácticos también de 4 grandes ámbitos, ¿no? La gamificación, la geolocalización, la realidad aumentada y la datificación. Voy a poner un ejemplo durante este y luego habrá otro caso de uso, que es Chove and Go. Chove and Go es una aplicación que hicimos dentro de un proyecto de innovación social en el Ayuntamiento de Valencia, que se nos financió, donde lo que intentamos estimular es hábitos de vida saludables y deportivos de alimentación saludable para los jóvenes, ¿vale? Para darles otro entorno de entretenimiento. Y ese era un poco las pantallas muchas veces que utilizará como ejemplo y luego os explicaré. Gamificación. Jugando el camino es más corto. Encontré una autopista por ahí y me encanta esta frase, ¿no? Al final, gamificación, lo estaba pensando, al final es deporte. O sea, el deporte es gamificación pura, es un juego. También dicen que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Todos los niños juegan, son creativos y luego nos estropeamos conforme nos hacemos mayores. Pues hay que seguir jugando, ¿no? Pero claro, esto se llama juegos serios, es decir, el uso de técnicas de gamificación para obtener cosas.
Con lo cual tendremos que definir, podemos utilizar técnicas de gamificación donde elegimos al tipo de usuario que va a hacer esa actividad deportiva, de turismo deportiva, porque hay usuarios que quieren ser los primeros, otros quieren colaborar con otros quieren ir por libre. Cada uno tiene una forma de competir, tiene una forma de ser, con lo cual primero hay que definir el tipo de usuario, después qué motivación tiene, si la motivación es estatus, conexiones, creatividad, altruismo. Después, en función de eso, lo que haremos será establecer unos elementos de juego, le vamos a dar preguntas, retos, niveles, competición y eso le llevará a una serie de recompensas, o bien físicas, recompensas materiales o bien emocionales. Esto al final es una forma de utilizar la gamificación para el desarrollo, en este caso, del turismo deportivo. ¿De acuerdo? Nosotros como ejemplo, en Play and Go, pues podría poner, como se comentaba en Show and Go, al final la gamificación es colocar una serie de puntos de interés en el territorio en los que uno tiene que visitarlos. Cuando los visitas tienes unos pequeños minijuegos que si los cumples, cumples un objetivo. En este caso, unos elementos que hacíamos era que tenías que visitar polideportivos y zonas verdes para fomentar el deporte, la vida sana en la ciudad de Valencia. Con lo cual, visitas el polideportivo, hacías un pequeño minijuego y con eso ibas superando y tienes una serie de premios. ¿Cuáles son esos minijuegos? Pueden ser preguntas tipo trivial, puedes elegir un sticker y haces una colección de stickers. Bueno, estamos hablando de gamificación. La gamificación decíamos que era el uso de técnicas de juego para conseguir hacer algo, ¿no? En este caso nosotros lo que hacíamos era, en los puntos de interés generamos unas misiones y en función de la misión tienes que cumplir unos minijuegos y la cumples. Es la forma de jugar que tenemos. Las misiones pueden ser un trivial, puede ser elegir un sticker, coger una estrella, hacerse un selfie. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Ves? Para ver un poco la dinámica de cómo se conquistan, lo que sale, eso es un poco lo que gamifica. Y luego eso te genera una serie de elementos de motivaciones del por qué utilizas esta aplicación, por qué juegas, por qué haces, en este caso, deporte con esta aplicación. Bueno, por una parte tienes todas las misiones que, como veis ahí, tienen una serie de puntos que le otorgamos. Te damos una especie de trofeos digitales, trofeos virtuales, que te dice, pues, caminante novato, comenzando a escalar, etcétera. Estás en una clasificación, con lo cual, si eres de los heavy users que quiere conseguir ser el primero en este deporte, esta carrera o este juego, pues te pone una clasificación o esa colección, decimos, de stickers. Estos son todos elementos emocionales. Uno lo hace porque le gusta hacer deporte, pero luego puede haber un elemento material. Aparte de eso, el que cumpla más misiones o con ciertas características, le damos unos regalos. En este caso, una pelota de fútbol, una pelota de baloncesto o un reloj también para medir un poco lo que camina, etcétera. Con lo cual hay un estímulo material y siempre combinamos, ¿no? Lo emocional al final consigue más calidad, gente que realmente juega porque se lo cree, y lo material lo que consigue es más cantidad de gente, pero que al final compiten por la pelota de básquet a lo mejor, ¿no? O por otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que veamos un poco lo que es la gamificación. Voy un poco así más deprisa porque quiero que me preguntéis y ya que bueno, por lo menos está a vuestra disposición. Geolocalización es el otro elemento básico, ¿no? Todo está geolocalizado hoy en día, la información, sensores, realidad aumentada, aplicación, pero hay que entender la geolocalización como una herramienta de comunicación. En este caso lo que hacemos es comunicar la parte, digamos, offline, física, en un entorno social local y móvil que se llama Solomo, con la nube, con lo online. Ahora mismo estamos geolocalizados, estoy en un sitio donde la wifi no funciona, por cierto, y nos comunicamos online con todos vosotros y con más gente. El hecho de pasar de off a online se hace a través de geolocalización. El dónde estás te permite conectar y llegar a muchísima más gente y ampliar. Y un ejemplo claro que no es mío, Wikiloc, ¿no? ¿Quién no ha utilizado Wikiloc? Si yo pongo la anuncia, resulta que me salen alrededor, con el concepto de la anuncia, 4.885 rutas. Un montón de rutas deportivas, de senderismo, de cicloturismo, que se pueden hacer porque la gente lo geolocaliza, lo coloca y lo comparte, sobre todo la importancia de compartir. Y luego, la forma de geolocalizar también es basándose en tipos de mapas, ¿no? Lo que tenemos debajo. Pueden ser mapas más sencillos, como este nocturno, veis a la derecha, fotografías aéreas, mapas con más información, con menos. Al final, la base cartográfica es la que nos permite, con lo cual, pensar también que he dicho que el deporte era gamificación, pero el deporte es también geolocalización. Todo sucede en algún lugar. En cualquier sitio que estés, estás haciendo esa actividad deportiva, aunque sea indoor, aunque sea dentro de un sitio. Con lo cual, es muy interesante porque siempre vas a necesitar un mapa, por lo menos mi visión de geógrafo, donde plasmar todas esas actividades de turismo deportivo y sobre eso colocar esos puntos de interés, ¿no? O points que llamamos puntos de interés.
Y fijaros, a nivel de geolocalización encontramos ese mapa en 2 dimensiones, donde veis un puntito amarillo que dice a dónde estamos, con lo cual la información que te sale es la que está a tu alrededor, no toda la información de todo el mapa, más de 200 puntos, solo los necesarios. Y también podemos verlo en 3 dimensiones, con este mapa que en este caso además utilizamos técnicas de realidad virtual y aumentada y colocamos pelotas de básquet que puedes ir recogiendo por la ciudad y luego las utilizarás, como veremos en un vídeo, para lanzarlas a una canasta. Entonces estamos vinculando lo físico del campo de fútbol, lo digital, con una parte más virtual. Y creemos que esa es una buena forma de conectar con las audiencias, en este caso más jóvenes, que con esta excusa de recoger pelotitas, de lanzarlas, de moverse de un sitio a otro, al final estás saliendo de casa, te estás moviendo, un poco basado en el concepto que en su día desarrolló en 2016 Pokémon GO. Luego hay otros elementos como realidad aumentada y virtual. Nosotros hacemos, como os he comentado, 2 avatares, eliges un personaje y con ese avatar te mueves en un mundo real, porque realmente ese mapa en 3 dimensiones representa el mundo real y tiene los mismos puntos de interés, solo que en un entorno virtual. Y en ocasiones incluso, en otros ámbitos, como en la Boca de Mina en Reus, podemos incorporar información, ¿no? En este caso no es deportivo, me parece muy interesante, es colocar una foto de cómo era hace 100 años un espacio, que veis aquí en color más en blanco y negro, y superponerlo sobre la realidad. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento. ¿Por qué no estar viendo en el estadio correr a Jesse Owens, por ejemplo, como lo hizo en su día, ¿no? O cualquier aspecto, ¿no? O recuperar a Pau Gasol en un momento dado cuando empezó en la cancha de donde jugaba. Todo eso se puede hacer ya con realidad virtual. Y son elementos que, como comento, conectan audiencias. O miles de elementos, pájaros, árboles, puedes poner cualquier cosa en 3 dimensiones y colocarla. Ahora veremos un ejemplo práctico. Y luego también se puede utilizar realidad virtual, es decir, podemos también utilizar recorridos virtuales en 360 grados para ver cómo es un espacio. Esto tiene que ver con el proceso de inspiración del turista. El turista tiene 3 fases, antes, durante y después. El antes lo que te hace es la inspiración de dónde voy a hacer deporte. Entonces, si ves el espacio, ostras, qué chulo, el firme es bueno, puedo correr o puedo ir con la bici, bueno, pues sí que voy a hacer deporte ahí. Con lo cual, las fotografías 360 son muy interesantes para generar un enganche para que la gente quiera ir a verlas, ¿no? A visitarlas. Os voy a poner un pequeño vídeo, pero voy a ir adelantando trozos para que veáis un poco esas dinámicas que vinculan realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? Sobre este juego que os he comentado. Bueno, esta es la aplicación, por ejemplo, de Chobe & Go, como estáis viendo, ¿no? Sí, que se ve. Como os Sí, sí, comentaba, vemos, elegís... Gerson. Perfecto, gracias, Triana, y disculpa, me estoy mareando así. Elegimos el personaje, como veis. A partir de ahí, bueno, voy a pasar un poco a las pantallas iniciales para ir a lo que quiero enseñaros. Bueno, ahí tenemos todos esos puntos geolocalizados, donde podemos tener filtros, podemos hacer por rutas y podemos elegir esos espacios, también espacios culturales, aparte de espacios vínculos con la movilidad, con el deporte. La bolita amarilla es donde estamos en ese momento. Bien, estamos ahí en ese momento, nos aparece solo la información de alrededor, no hace falta que esté todo, solo que tenemos cerca. Pinchamos un punto, ¿veis? Esta es la parte que os decía. Cuando vas ahí, coges pelotas y las necesitas luego para realizar misiones. Tú vas recogiendo pelotas de básquet. Cuanto más andas, más pelotas salen. Con lo cual, fomenta también el desarrollo de la movilidad sostenible. Cumples un objetivo, en este caso, una misión. Y te dice, por ejemplo, un juego de realidad aumentada. Vamos a ver ahora lo que te pide. Jugar, vamos a lanzar la pelota. Entonces te aparece, estás en un sitio, ¿ves? Una pelota y tienes que lanzar en un espacio dado como si fuera una pelota virtual. Con el dedo deslizas y cuando aciertas las canastas, es como el jueguecito, ¿no? De los videojuegos, de los juegos físicos recreativos de pequeños. Y cumples esa misión. Es simplemente trasladarlo a la parte digital. De para allí te mueves por un mundo que físicamente es lo mismo, es un mapa en 3 dimensiones de la realidad, en este caso de Valencia. ¿Vale? Te vas encontrando las pelotas, si encuentras otro punto, pues vamos a buscar otra misión. Objetivo, he llegado a la biblioteca del Botanic. Y a partir de ahí, bueno, subes de nivel, son estímulos emocionales, ¿no? Has subido, comenzando a escalar, y ahí pues tienes otro tipo de juegos, ¿vale? ¿Ves? Te pregunta aquí, a lo mejor te dice, te aparece un narrador, una persona que te cuenta en este caso, pues mente sana en corpore sano. Es una filosofía griega que habla de esto, tal, entonces te va fomentando. Ruta a bibliotecas, ¿dónde está el balón firmado? ¿No? Te hace un reto, pues hay un balón firmado por Gasol y tienes que encontrarlo. A ver dónde está. Busca el balón firmado, ahí tenemos, con la firma, y cuando encuentras el balón que está escondido en la biblioteca o en algún sitio determinado, a partir de ahí sigue gamificando, como veis.
¿vale? ¿Cuántas horas necesito yo descansar? ¿Ves? Te hace preguntas que tienen que ver también con la parte de conocimiento, ¿no? El deporte, etcétera. Bueno, eso es para que veáis un poco en qué consiste. Bueno, estamos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, eso para que veáis un poco todo el tema de realidad aumentada, etcétera. Otro elemento que también es muy interesante es el de los datos. Voy un poco también aquí deprisa, pero hemos hablado de gamificación, geolocalización, realidad aumentada y virtual, ya de datos inteligentes. ¿Por qué? Porque suceden muchas cosas en Internet, ¿no? En un minuto se genera muchísima información, muchísimos datos, y los datos para el turismo deportivo son esenciales para cualquier cosa hoy en día. Tenemos muchos tipos de datos. Hay unos que se llaman los First Party Data, Second y Third. Básicamente, cuando hablamos de datos primeros, son datos que hay poca cantidad, pero de mucha calidad. Perfecto. Bueno, como os comentaba, ¿no? Los datos pueden ser de primero, son datos de muy poca cantidad, pero de mucha calidad. Es decir, yo hago una encuesta cuando acaban la carrera a los deportistas y les pregunto si ha sido chulo la subida al Puig Campana, por ejemplo, ¿no? Yo lo pregunto, eso es un dato de primera calidad. Claro, solo se puede hacer a los corredores que han estado allí. Second Party Data es cuando yo tengo datos de dónde son los corredores. Y resulta que cruzo datos. Cojo datos de los corredores que sé que son de estos países y las características que tienen esos países. Con lo cual ya empiezo a enriquecer los datos. Y en tercer caso, los Third Party Data lo que hacen es unir en plataformas datos ya de Big Data, de un montón de información de otros sitios. Y generar o establecer una serie de patrones. Entonces hay que tener en cuenta también que los datos que usemos tenemos que tener datos que obtengamos de primera mano, poder unirlos junto a otros datos y al final poder generar datos de mucho más valor añadido. ¿Qué tipos de datos? Pues datos tenemos sobre todo el cuándo, el dónde, ¿no? Cuándo ha sucedido un evento deportivo, dónde ha sucedido y todos los datos personales que podamos obtener, no como Zoomer, sino manteniendo temas de privacidad. Al final, el dato no es nada, el dato es un pelota, es una bola en el espacio. Cuando lo pintamos un poco, generamos información. Cuando conectamos esa información, se genera conocimiento. Cuando sabemos lo que queremos, cuál es el objetivo de la carrera de un punto a otro, es la visión. Cuando sabemos por dónde vamos a ir para hacer de forma óptima esa carrera o esa subida por campana, es la sabiduría. Y luego ya un poco de coña están los conspiranoicos, que lo que ven son unicornios y otras cosas, ¿no? En datos. Pero bueno, al final, el ciclo de vida del dato nos habla de una ingesta de datos. Al final se obtienen datos, gestionan, se analizan y nos ayudan a tomar decisiones. Y hoy en día todos los deportes, y lo sabéis, todo lo que es deporte, sobre todo de alta competición, están utilizando los datos porque son esenciales y están viendo pues eso, exactamente los pases que hace uno, cuál es el mejor sitio para tirar, cómo funciona un equipo, el contrario. Es decir, la cantidad de datos que se utilizan es impresionante. Pero al final los datos son estos, son como las piezas de Lego, ¿no? Son un montón de elementos de colores que al final hay que limpiarlos, hay que situarlos en una base de datos, hay que analizarlos, hay que estructurarlos y analizarlos, presentarlos de forma visual y lo que me parece más interesante es explicarlos en una historia, que creo que es lo chulo, ¿no? Hay que contar una historia y más en esto. Si hablamos de turismo deportivo, hay que contar alguna historia que fomente el ven a un sitio a visitarlo porque además vas a poder hacer un ejercicio de... El de historia puede ser, pues aquí en Valencia, por ejemplo, la maratón, cuando dicen, a ver si se va a tratar de hacer récord mundial, ¿no? Porque hubo una persona que vino, que lo consiguió batir el año pasado en condiciones óptimas, etcétera. Lo que sea que convierta a la historia en algo emocional y que conecte esa cosa tan fría, tan cualitativa como son los datos. Y al final datos hay un montón. Cualquier aplicación móvil tiene datos en las stories. Se pueden generar estos datos como hacemos nosotros en Peñíscola, por ejemplo, de primer nivel para saber cómo es el turista que se aloja y en vez de tener que hacerlo a mano, pues se automatice directamente a un panel de control. Podemos generar mapas de calor para ver realmente cómo están funcionando, dónde se hacen esos check-ins de esos juegos. Pero al final el dato lo que interesa no es tanto el dato concreto de una persona, que siempre tiene que estar ajustado a ley, anonimizados, agregados, según dice el Reglamento General de Protección de Datos, y siempre con una ética. Legislación y ética de la mano de los datos. Al final lo que se genera son perfiles de usuario para perfiles de consumidor, que es lo que puede interesar, siempre desde un punto de vista, como digo, legal y ético. Porque como dice Jenny Roca, en este magnífico dibujo además, es los datos no se capturan, se merecen. No es cuestión de coger los datos de la gente, sino de ganárselos. Oye, si me dejas tus datos, te voy a enviar luego una información de cara a la carrera que viene que te va a ayudar a prepararla mejor. Y en ese momento, pues tú le das los datos. Entonces, al final, es una conexión, es un tú a tú, donde una persona está dispuesta a hacer los datos porque le aportan un valor. Pero claro, si no sabes dónde van o te los roba, pues ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, tema de datos, tengamos en cuenta que es muy, muy interesante. Y quería hacer
Otro caso de uso, se explica el de Chomian Go, pero otro también que tiene que ver con la aplicación móvil, pero de otra forma, que lo acabamos de desarrollar en Reus, en un proyecto muy bonito, durante un año. Y os voy a poner un pequeño vídeo, a ver si ahora funciona, creo que sí. Nada, es un minuto para que veáis un poco el concepto, porque, como os he dicho antes, siempre hay que unir off y online. Este es un proyecto muy bonito porque no ha sido solo hacer una aplicación móvil, sino hacer unas guías didácticas, unos vídeos, unas acciones que combinen ambas cosas y permitan consumir el espacio de diversas formas. Camina i sent. Corre i respira. Pedala i experimenta. Et donem la benvinguda al passeig de la Boca de la Mina, un entorn natural privilegiat de Reus, un lloc que has de viure amb la millor companyia. I a l'aplicació del passeig, l'app més completa i sofisticada per gaudir molt més d'aquest indret únic, per descobrir-lo d'una manera diferent. L'aplicació t'ofereix informació detallada de totes les rutes saludables del passeig, per caminar, córrer i anar en bicicleta. Una vegada decidida la ruta, l'app del passeig es converteix en el teu assessor esportiu virtual per posar-te a punt abans de començar. Primer, selecciona la teva ruta. A continuació, accedeix al panell d'escalfament, on trobaràs perfectament explicada la rutina més recomanada per l'activitat que estàs a punt de fer. Ràpid i fàcil. En només 3 clics tindràs a la teva disposició una taula de 40 exercicis que preparen el teu cos de la manera més apropiada per la pràctica esportiva. Esport i naturalesa per tothom al passeig de la Boca de la Mina. Bueno, como veis, es esto, ¿no? Al final es, para explicaros un poco el proceso rápidamente, es otra forma de plantearlo. En este caso, el ayuntamiento, sobre todo, lo primero es la política de privacidad, cuando se descarga una aplicación o cualquier cosa, es decir, esta es la política y a partir de ahí, bueno, te ofrece elegir un perfil. La forma de perfilar es que adulto familiar, pero en adulto, por ejemplo, solo hay geolocalización, en el familiar hay gamificación. Entonces, uno, en función del perfil, ya obtiene un tipo de información. Eso permite personalizar la información. Es importante cuando haces cualquier herramienta digital o tecnológica en turismo deportivo que intentemos personalizar lo más posible, que es lo que uno busca. A partir de se entra, hay varias rutas, una de ellas es las rutas deportivas y en este caso, ¿vale? Os pongo ahí, lo que habéis visto son unos puntos donde aparecen, como veis no es una ruta, no es un wikilog porque no se trata de un navegador, esto no es un navegador, sino unos puntos donde uno tiene información sobre lo que puede hacer en esos puntos en función de unos niveles de dificultad, andando, en bici, etcétera. Y la parte así más interesante, aparte de tener acceso a eventos, al clima, a reportar otros elementos, es esta tabla de estiramientos que habéis visto, donde uno, en función del nivel de dificultad, se quiere andando, corriendo, en bici, tiene en la palma de mano una serie de ejercicios con unos GIFs, con unos pequeños vídeos que expliquen lo que pueden hacer. Al final es sencillo, es transformar lo que siempre hemos tenido a nivel, digamos, de papel en algo digital que te acompañe, pero que no te estorbe. Tú en un momento dado sacas, ves el ejercicio y lo vuelves a guardar y sigues disfrutando de aire libre, de la naturaleza. ¿Vale? Ahí tenéis el ejemplo concreto de esta parte de ejercicios. Como veis, uno selecciona del filtro, pues mira, 10 segundos en cada lado, estiramiento bajo, etcétera. Te explica lo que tienes que hacer y te va contando lo que debes hacer. Y en ciertos puntos, pues bueno, haces esa serie de ejercicios, ¿no? Otro tipo de ejercicios, etcétera. Para que veáis. Bueno, y todo eso vinculado con, con datos, lo que os he comentado. La parte última que hemos visto, los datos. Al final todo eso va a un panel de control donde uno puede saber exactamente no solo la gente que ha hecho check-in en esos sitios o está haciendo deporte, sino cuándo, ¿no? El 2 de agosto a las 3:26, una persona hizo un check-in en el Tomb de la Pedrera en una ruta larga a pie. Una persona, no sabemos ni quién es ni queremos saberlo, sabemos que alguien hizo un check-in. Y cuando juntemos todos los datos, veremos cuáles son las rutas más utilizadas o que más se han utilizado en este caso. Por tanto, para concluir un poco con este caso que os he puesto, sí que me gustaría con unas pequeñas reflexiones muy rápidas. Bueno, primero, la mejor tecnología, las preguntas, como dice ese chiste, ¿no? La tecnología más poderosa, eso coincidimos Mario y yo mucho de Invatur, que lo hemos comentado, y nos encanta esto, ¿no? Son las preguntas, no es
la aplicación móvil, la aplicación web, no es la gamificación, son las preguntas. O sea, preguntaros qué queréis en el concepto de turismo deportivo y a partir de esa pregunta intentad dar respuesta, con o sin tecnología. Desde luego con tecnología os va a ayudar mucho más, pero tenéis que intentar dar respuesta. Las historias son importantes, ¿no? Decía Eduardo Galeano que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí Pajarito me contó que estamos hechos de historias. Lo importante son las historias que podamos contar alrededor de ese evento deportivo, porque la historia es lo que llega al corazón y es lo que conseguirá que la gente vaya a ese sitio porque tiene algo especial de alguna forma. La inteligencia no viene por la tecnología, viene por las personas. Siempre, siempre desde el punto de vista de usuario. Como clientes, desde el lado de la oferta, vemos a clientes y vemos allí un aparato de estos para los críos, súper chulo, que les encanta como padre. Pero cuidado, porque a lo mejor el usuario lo que está viendo son culos de muñecos y se asusta. Entonces, cuidado con eso, cuidado con decir, es que a mí me mola esta ruta y la planteo como turismo deportivo y luego resulta que es muy dura y la gente no puede hacerlo. Siempre hay que empatizar, siempre hay que ponerse en el lado del usuario e intentar saber cómo piensa, qué es lo que quiere y aportarle información. Y en el momento en que la tecnología va a solucionar un problema, entonces tendrá éxito. Y ya por último, la clave de todo, sigo pensando que es la educación. Al final es la formación, la educación y, como dice ahí, ¿no? Ante problemas o situaciones, podemos tener suerte, podemos tener ciertos privilegios, pero al final el conocimiento es lo que nos va a permitir sortear esos obstáculos o que la gente venga a desarrollar algún tipo de turismo deportivo en nuestro destino, a nuestra zona. Así que, como he dicho, con la presentación más accidentada creo que de mi vida, muchísimas gracias. Espero que hayáis podido seguirla y sobre todo ahora espero que me preguntéis cosas y completamente a vuestra disposición. Pues nada, Gerson, por lo menos la hemos logrado sí. realizar. Sí que es verdad que durante el tiempo pues, que estabas esperando que conectaras, ha habido personas que han hecho alguna pregunta y antes de lanzar, porque había preparado algunas por si la gente nos animaba, pero sí me gustaría resolver las que nos proponen José Miguel y Natalie. Y te digo la de José Miguel, que decía que ha trabajado en estudios del sector náutico, ocio marítimo, y que le gustaría saber si conoces algún ejemplo relacionado con el turismo deportivo náutico, alguna herramienta que conozcas que se haya desarrollado en el sector o que haya ayudado al sector, entiendo. Bueno, no trabajo yo en el sector náutico en este caso. Sí que conozco herramientas por otros, ¿no? Es que hay muchas aplicaciones vinculadas, por ejemplo, con el tiempo atmosférico, que te permiten, en función de saber pues, el tipo de deporte que quieres hacer, puede ser navegación, puede ser submarinismo, puede ser kitesurf, surf, etcétera. Entonces, en función de eso, te permite saber pues, el tiempo que va a hacer, el viento, el oleaje, es decir, conectar los elementos físicos que te van a permitir desarrollar un tipo de actividad deportiva u otra. Ese es un elemento. Luego, como curiosidad, no lo hice, pero Google Earth, que es una aplicación, es el mundo en 3 dimensiones, ¿no? De Google, tiene una opción en el escritorio, puedes verlo en la web o te puedes descargar digamos, en tu ordenador y tienes una opción de meterte dentro del mar para el tema de turismo de submarinismo. Entonces puedes entrar debajo del mar, es alucinante, y desde debajo del mar puedes estar mirando y ves un poco reproducida la topografía del fondo. Y eso puede dar lugar también a eso, a incluso encontrar escenarios virtuales donde ofrecer submarinismo, venderlo, etcétera. Y luego sí que hay por ahí algunas aplicaciones móviles de startups sobre todo, que conocí en su día, que lo que intentan es conectar a los usuarios con la actividad. Al final lo que ofrecen es, bueno, en función de dónde estás, yo te pregunto estas actividades, tú me dices lo que hemos dicho antes, un poco el perfil, y a partir de ahí te desarrollo. Pero tampoco te puedo decir nombres concretos, sino cosas que he ido viendo un poco, pero bueno, que hay bastante, yo creo que vale la pena mirar un poco por internet y si no, luego me mande un privado y le ayudo a buscarlo y se pueden obtener cosas muy, muy interesantes porque al final eso, el turismo náutico también, igual que hablamos de ocio online, en lo digital, el turismo náutico une el mar y la tierra, ¿no? Y también es un elemento muy interesante de saber combinar ambas cosas y la tecnología en este caso que no se desarrolla igual en el mar, lógicamente, que cómo se puede desarrollar en tierra. Entonces es una combinación muy, muy interesante. Muy bien. También les comentaba yo también que a veces las herramientas están y hay un poco que hacer un trabajo de investigación y ver cómo aplicarla a determinados deportes o a determinados pues, sectores, en este caso el náutico, que como decías, pues sí que hay ya varias herramientas desarrolladas. Y nos decía Natalie que, bueno, decía que actualmente está trabajando en un evento de turismo deportivo de fútbol internacional, que aún está en sus fases iniciales, y le gustaría saber
cómo se puede integrar estas herramientas que has ido comentando al evento y además el tipo de gastos que tiene aproximados o que supondrían. El tipo de gastos. Bueno, para un evento deportivo, para prepararlo, al final, lo que he dicho, lo importante son los objetivos, ¿no? Entonces, pensar qué tipo de evento vamos a hacer. Necesitamos la geolocalización solo para integrar puntos de interés o recursos determinados, ¿no? No solo del evento, sino del entorno del destino. Necesitamos algún tipo de agenda o de integración con la agenda del evento a tiempo real. ¿Qué información quiere el usuario? A lo mejor esa información existe ya, con lo cual no hay que crear algo nuevo. Hay que integrar. Nosotros hacemos integraciones de webs, por ejemplo, que coges una web y lo integras en el móvil y no tienes que replicar de nuevo otra cosa y gastarte más dinero, sino que coges lo que ya existe y lo integras. A veces es una web, a veces es una aplicación, una app o una web. No hace falta que sea siempre lo mismo. Entonces, en este caso, a nivel de gastos, depende, como siempre, depende mucho de todo. En nuestro caso, ya sí que te puedo decir a nivel de una aplicación como la que has visto, de Chomean Go o la de Reus. No, Reus es mucho más potente, pero los gastos van más o menos por escala entre 5, 9 y 14.000 euros, podríamos decir, ¿no? En la versión Lite que decimos, la más sencilla son 5.000 euros, la normal, digamos, son 9.800 y por 14.800 es la completa, que aparece aparte información de storytelling, el tema de los catálogos, el tema de ayuda en el marketing, etc. Y luego lo importante, muy importante el marketing. Si haces cualquier acción tecnológica, luego tienes que difundirla, si no se queda en el cajón. Es decir, al final tienes que darla a conocer. Entonces es muy importante, lo que no se comunica no existe, ¿no? Darlo a conocer. De todas formas, lo he dicho, luego os dejaré, bueno, os dejo mi correo por si queréis cualquier cosa. Bueno, esta es la opinión. Os dejo mi correo de todas formas. Bueno, espectador anónimo, vale, hay dos cosas. Una es la pregunta no tiene que ver con la parte tecnológica, ¿vale? No es por no responder en absoluto. Me parece muy que se pregunte, se comente. Tiene que ver con la parte legal. Legal y de ciudadanía. Entonces, ahí hay dos elementos. Uno es el legal, realmente se puede hacer una actividad deportiva o no. El poder, si se puede ahora o si se quiere. Luego es una cuestión de voluntad política. Igual no se puede, pero luego se quiere hacer luego una práctica a futuro. Dicen, no se puede ahora, pero vamos a hacer que cambie la ley o una ordenanza para que se pueda hacer en un futuro, ¿no? Eso sería una opción. Y esta es la parte, digamos, legal. Y luego la parte de participación. Hay que establecer mecanismos de participación. Uno son los oficiales políticos, es decir, si gobierna una persona u otra, pues es lo que hay, lo hemos elegido entre todos, nos guste o no. Se llama de democracia, o sea, me parece bien. Pero luego hay otras vías de participación, ¿no? Que dices, bueno, pues podemos intentar hacer otras cosas con otra gente a nivel ciudadano, de asociacionismo, para fomentar también, pues eso, otro tipo de elementos, de cursos, de prácticas, que incluso ejerzan luego una presión, ¿no? Una presión ciudadana sobre, oye, que esto está funcionando, que estamos haciendo una empresa, estamos generando puestos de trabajo, estamos cogiendo estudiantes para que aprendan, etcétera. Entonces, yo creo que por mojarme un poco, entraría por ahí, por la parte legal, intentar pues, que legalmente se haga por los cauces oficiales que hemos hecho entre todos y luego por la parte de participación, intentar hacer fuerza y demostrar que lo que se está haciendo es una actividad que es en beneficio de todos. ¿Vale? Si te sirve la respuesta, espero que sí. Vale, pues eso, que a todos los que han estado con nosotros durante esta hora y han estado, han aguantado hasta ahora, daros las gracias y pediros disculpas pues, por estos imprevistos que a veces surgen fruto de la tecnología. Yo me quedo con la reflexión que nos decía Gerson de que a veces no hay que centrarse tanto en la tecnología, sino en las personas que la van a utilizar y que pueden sacar rendimiento y valor a partir de ellas. Y nada más, esperamos que además de los incidentes que hemos tenido, pues hayáis disfrutado de la sesión, os haya aportado valor. Os pasaremos también el mail de Gerson por correo por si tenéis alguna duda que no hayáis querido hacer aquí públicamente. Y solo me queda invitaros el próximo viernes 17 a la última sesión de esta segunda edición del foro Crecer Innovando la Nucía, en la que, como os comentaba anteriormente, hablaremos del impulso de los fondos Next Generation de la Unión Europea al turismo, de la mano de Juan Castro León, CEO de Castro Consulting. Así que de nuevo agradeceros a todos estar aquí con nosotros y nos vemos pronto. Un saludo.